Y bueno, en el primer tema, Villa, fue una pregunta que le hace Ciudad Capital a la fiscal Marilena Andrade. ¿Quién más, Jorge? ¿Quién más? Caray? ¿Quién más puede ser? ¿Quién más puede ser que Ciudad Capital? Ya agarren todos los espacios noticias y transmitan de Ciudad Capital solamente. Bien castroso, ¿no? Por su bien. Por Por su bien, háganlo. No, no es cierto. Saludos a los compañeros. Estoy bromeando. Estoy jugando solamente. No. Ustedes saben, compañeros, que no está bromeando. Sí. Sorry, but not sorry. Oye, estoy bromeando, pero si no quiere, no. Sí. ¿No? Era bromi. Era broma. ¿O no? Se le cuestionó a Marilena Andrade, fiscal de Baja California, ¿qué pasa con el tema del ruso? ¿Por qué? Porque las agencias de seguridad de Estados Unidos, pues nosotros aquí se lo pasamos en exclusiva también, habían puesto a el ruso como uno de los hombres pues más buscados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Por temas, desde el 2016 le tienen activa una orden de aprehensión en contra de este mexicano, quien, pues bueno, ha terminado por ser el mayor generador de violencia de esta zona norte del país, o al menos de lo que es la capital del estado, el Valle y parte de Sonora. Incluso, Jorge, nomás paréntesis, se relacionó también a fuerzas delictivas del ruso en uno de los incidentes ocurridos en Ensenada, donde fue asesinado uno de los delegados de Ensenada, para que veamos la influencia que puede llegar a tener de repente. Sí, ¿no? Porque sin duda alguna tiene un impacto, porque pertenece al cártel de Sinaloa, entonces, y a esta ala que tiene el Mayo Zambada. Entonces sí tiene realmente una injerencia directa, e incluso pues es el líder quien se considera en nuestra entidad de el crimen organizado, a partir de los hechos delictivos, pero ahora ya a partir contundentemente, no solamente por los dichos, por las actividades incluso policiales que se le relacionan, sino también ahora por el gobierno de Estados Unidos, que lo pone clara y tajantemente. El problema es que en Baja California no se tiene nada contra él. No, y esta ha sido una problemática. Podemos partir de lo que estamos comentando del ruso y realmente lo planteamos porque es el último de los capos, ¿no? de la droga que ha sido señalado por parte del gobierno de Estados Unidos, que ya lo eleva a un rango superior en las prioridades de la seguridad del gobierno del vecino país del norte. Pero realmente esto lo podemos establecer con la mayoría, si no es que todos, pero la mayoría por lo menos de los objetivos prioritarios. Recordarás, Jorge, hace unos años que tuvimos una reunión con una desgracia estatal llamada Carlos Alberto Flores, donde nos presentaba él, con ese entonces comisionado, nos presentaba todos los objetivos prioritarios o personas de interés de los grupos delictivos. Y cuando cuestionábamos y analizábamos, nos dábamos cuenta que todas estas personas que ellos identifican como prioritarios para controlar la situación de inseguridad no tenían ningún tipo de mandamiento judicial, que porque no habían sido señalados directamente, porque no habían perpetrado el crimen directamente, por una serie de factores que recaen más en la comodidad que realmente en una indagatoria, porque ellos cuentan con elementos suficientes, y si no es así, tendrían que estar realizando trabajos con la Fiscalía General de la República, encontrando mecanismos para poder trabajar y poder avanzar en las investigaciones relacionadas con estos casos, porque estamos hablando de que tenemos más de 2,000 homicidios al año. Por la mayoría se atribuyen a temas de delincuencia organizada. Muchos de ellos ciertamente son de narcomenudeo y en muchos se logran obtener resultados. Pero en los temas importantes, no digo que los homicidios no sean importantes, lo son, pero los objetivos prioritarios pareciera que siempre están absueltos de este tipo de investigaciones de carácter local. Lo que quisiéramos saber es por qué específicamente nunca terminan embarrando a estos grupos, ¿no? Sí, y además, pues miren, y ahí tenemos del FBI, ¿no? Lo que dábamos a conocer, pues ya hace tiempo atrás, donde, pues bueno, señalan a Jesús Alejandro Sánchez Félix como uno de los hombres más buscados, ¿no? Sin todavía pesquisa económica, para poder hallar algún elemento que tenga usted de prueba pueda ayudar, que con dinero lo pueda reclamar. Pero sí tiene una injerencia, como le decíamos, bastante, ¿no? Incluso de los más importantes. Pero como comentas, Villa, el problema que recae en la Fiscalía de no tener nada sólido para poder, ni siquiera hablemos de orden de aprehensión, continuar investigándole. Sí, o sea, algo. ¿qué línea de investigación sólida tienes para que les pueda dar, y sobre todo a la sociedad baja californiana, el que pueda lograr su detención?
o siquiera el que lo estés investigando. Como decías, el caso de Carlos Flores, ¿no? Tenían un mapa de flujo A pantalla conejos, ¿no? que realmente te termina, si no haces periodismo desde hace mucho tiempo, te termina impresionando, impactando. Si tienes ¿no? 2 meses en el periodismo y llega Carlos Alberto Flores y te muestra esto, claro que y dices, caray, no, en efecto. ¿Cómo trabajan? Y miren que les quedan muy bonitos las diapositivas en la preparatoria, en la universidad, ¿no? PowerPoint seguramente era la sensación de las expos, ¿no? Ahí de la preparatoria. Me queda muy claro que pasaste la universidad por tus exposiciones, ¿no? Pero al final del día... Pues, y daban vueltas las fotos de los objetos o crecían así. Nosotros eran con Word Art. Ah, ¿no? sí. Sí, viendo yo era un maldito acetato. Pero nosotros pues, no somos sinodales, pero sí somos periodistas. Y obviamente, ¿cómo recargas una investigación? Es a partir precisamente de una carpeta y de una orden de aprehensión que pudieras generar. Esa es la consecuencia de una buena investigación. Lo que nos queda claro es que no hay buenas investigaciones en el área de homicidios por parte de la Fiscalía General del Estado. Y no solo homicidios, podríamos hablar de secuestros, podríamos hablar también de otro tipo de actividades ilícitas que podrían estar integradas, pero sobre todo algo que prometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que no cumplió ni de broma, ¿no? Y que fue uno de los grandes fracasos, lo hemos dicho aquí, si bien hemos reconocido muchas labores positivas que se han hecho por parte del gobierno federal, también los 2 grandes desastres que ha dejado, que terminaron por empeorar o mantenerlo por lo menos en el mismo desastre, que es el tema de seguridad, y en segundo lugar la procuración de justicia. Se prometió que el verdadero objetivo iba a ser combatir las estructuras financieras, ni siquiera los objetivos en específico. Esto no ocurrió. ¿No? Al final, esto ni combatieron uno y combatieron algunas veces otro, y realmente no tuvimos una estrategia diferente a la que tenía Felipe Calderón o a la que tenía Enrique Peña Nieto. Era la misma estrategia, solamente que ahora la exposición de los casos era diferente. Vamos a escuchar, si quieres, a Marilena Andrade para que entendamos un poquito más sobre esta situación. En el Estado no tenemos orden de aprehensión contra una persona con este apodo. Es investigación federal en su caso, ya sería la Fiscalía General de la República la que en su caso dé cuenta si tuviera alguna investigación relacionada con este perfil. Pero ¿ya hay alguna coordinación con la Federación para ver si hay casos donde esté involucrado este personaje y puedan ayudar ellos ustedes? Siempre hay coordinación con la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, nosotros no vamos contra grupos delincuenciales del Fuero Federal y la Fiscalía General del Estado. Pero regularmente la coordinación se trata en la investigación de homicidios, que los manejamos como delitos del Fuero Común, hasta en tanto no haya alguna evidencia para turnarlos al Fuero Federal. Pues ahí está, ¿no? No hay evidencia. No investigamos. No hay elementos. No investigamos, dice objetivo. No investigamos este tipo de objetivos cuando, pues si bien se lo puede relacionar también con temas, sin duda alguna, narcomenudeo, y eso sí lo investigan. Homicidios también investigan. Secuestros también investigan. Robo que pudiera darse, extorsión también investigan. O sea, el elemento que rodea hoy por hoy a los líderes o a los grandes capos del crimen organizado no solamente es el narcotráfico o el trasiego de drogas a Estados Unidos. No estamos en los 70s, en los 80s, ¿no? Ahora hay una relación, bueno, desde los 90s principalmente, o desde los 80s hay una relación directa por las otras actividades ilícitas que envuelven al crimen organizado. Y es donde decimos, pues sí pudiera tener una carpeta de investigación, ¿no? Ahora, Jorge, estamos viendo que bajo el argumento, entre comillas, y lo voy a dejar muy entrecomillado, de que la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana está realizando intervenciones para el combate a grupos delictivos, pues digo, les aviso y les notifico, ¿no? Si no tienen orden de aprehensión, ¿para qué los agarran? ¿Para qué los buscas? ¿Para qué los buscas o para qué los detienes y los entregas a la autoridad cuando no tienen mandamientos judiciales, cuando no están realmente vinculados, que sabemos que sí lo están, pero que no se trabajan? Aquí el problema es ese, no se trabajan los procesos y los expedientes para poder terminar presentándolos. Y ahora, como dicen el argot de las calles, pues es al tontazo, ¿no? A ver si me lo encuentro, a ver si lo topo, sí, ¿no? Al topón. Al topón, ¿no? Entonces, y es ahí donde, pues ya veremos qué sucede. Lo lamenta. Y miren, no solamente es con el tema contra el ruso. O sea, acá es por lo que significa esta figura que tanto se nombra, que tanto se habla y de que tanto se refiere. Pero es a partir de lo que publicó el FBI, ¿eh? O sea, es a partir de ahí que nosotros lo retomamos.
Y de ahí partimos con los demás. Sí, exacto. ¿Qué pasa con los demás generadores de violencia? Con ellos tampoco tienes. Sí, o sea, el Aquiles tiene muchísimos años operando, por ejemplo. La Rana tiene muchísimos años operando. El Flaquito también. Incluso el Flaquito recientemente tuvo una intervención ahí donde fue supuestamente baleado. Y podemos irnos con todos los objetivos prioritarios. El Búho, que señalaba incluso ahí que había una situación con él. Todos estos objetivos que han sido ya ampliamente señalados y que incluso muchas veces las autoridades se encargan de filtrar los nombres o de infiltrar datos. No siempre, pero en algunas ocasiones. Y que de repente cuando ya vas a ver cómo está la situación o cuestionas o pasa algo, no tenemos nada. Lo mismo pasó con el Omega, por ejemplo, en Mexicali cuando fue detenido. Sí. Tenía una orden de aprehensión por feminicidio en Sinaloa. Cierto. Si no fuera por eso, el tipo vuelve a salir, ¿eh? Sí, sin ningún problema. O sea, ajá, y el Plaga, salvo por el enfrentamiento que tuvo con la policía. Pero si no, también vuelve a salir, ¿no? Por eso ahí recae lo que tú dices, ¿no? Son tontazos solamente. Y además, y por ejemplo, en alguien de menor nivel, dentro de la estructura, como el caso del Chito, pues fue hasta que él cometió una... presuntamente una desaparición. No, pero un desliz, ¿no? De disparar su arma de fuego, que realmente es cuando lo detienen y lo llevan ante un proceso judicial, y después de un video es donde ya lo inician el proceso judicial por la presunta desaparición de 2 jóvenes. No fue un elemento de investigación, de inteligencia que lo llevó a la detención. Y no estamos hablando de un líder de un cártel. O sea, y es a lo que cuestionamos. ¿Cuál es el trabajo verdadero de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía para detener a estos personajes? La verdad, Villa, es que se burlan, no solamente estos grupos de crimen organizado, se burlan de nosotros, sí, pero también de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya mejor la gente le dice, vamos al pequeño Rusia en el 57, ya los narcocorridos o los no narcocorridos, ya no hace falta que en reggaetón también hablen sobre los rusos, ¿no? O sea, ya no hace falta que... ¿Alguna nueva canción de Rake? La próxima canción de Rake hable de Bienvenido a Rusia, ¿no? Dice que Jorge Drexler va a hablar, va a dedicar todo... La nueva canción de Luis Miguel en su concierto de Mexicali, va a poner una bandera de Rusia. Se va a poner una gorra del Flaquito, ¿no? Y va a hablar de una historia de amor, o sea, no, o sea, a ese grado, ¿no? De la normalización hasta en este tipo de escenarios, ¿no? Y pues obviamente son reflejos de lo que hemos dejado crecer como sociedad, ya sea a través de pues de la aceptación e incluso el involucramiento, ya sea de empresarios o de jóvenes, de comunidad, de la comunidad en general, con estos grupos, como la autoridad que no ha logrado concatenar nada en contra de los objetivos prioritarios. E insistimos, no es nada más contra uno en especial, podemos hablar de muchos. Ya mencionamos algunos otros tantos, hay otros más que a lo mejor ni siquiera han sido identificados formalmente, pero que operan de una manera importante, y todo esto es una respuesta a la situación del gobierno de Estados Unidos, a lo que ha dejado de hacer el gobierno de México. Claro. Y ahí es donde recae el problema. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.